Bueno, ayer estuvo aquí el de Cres Genomic, es Juan Carlos de Gregorio, que lo sabe todo. Han inventado además una cosa nueva basada en el huevo. Para la puntualidad no funciona, ¿no? Para la puntualidad no, pero en cambio te deja una piel, así, ¿no? Pero extraordinaria. Es una piel esbelta, juvenil, o sea, bien, muy bien. Y es tomarte un polvito con medio vaso de agua, sabe a limón y tal. Oye, y lo mismo que ese huevo, que es como el origen de la humanidad, aparte de la intervención divina, etcétera, más que el Big Bang, el huevo, ahí está todo. De pronto, ¡pum!, muta a pollito. ¿En qué momento el huevo es pollito? Pues hay un momento en que hace un cambio. Ahí lo han pillado y lo han convertido en un polvillo con sabor a limón. Oye, media cucharita y en oye, pero de verdad. Se siente solidario con el pobre pollito. ¿Qué pollito? Si es un puñetero huevo, si te lo vas a comer frito igual, más te da. Es más, si solo cogen un poco, luego lo clonan y ya está. El huevo es nuestro gran aliado, Federico, porque tiene una gran carga proteica. Sí, señor. No engorda absolutamente nada. Te sacia, o sea, el huevo cocido. Hombre, otra cosa es el huevo frito con jamón y mojando, o con tomate frito. Eso ya es otra cosa. Eso es maravilloso. Pero estos han ido a la base del huevo. ¿Cuándo es el huevo importante? Cuando muta a pollo. Pues justo en ese momento, ahí lo han pillado. Bueno, es que no dejan de inventar cosas. ¿Cuántas veces hemos intentado perder peso, Federico, y no hemos podido? Ay, sí, señor. Y hemos tenido ese famoso efecto rebote, ¿verdad? Que pierdes y vuelves a recuperar. Sobre todo que pierdes y el yo-yo, que llaman dieta yo-yo. Sí. Y además se coloca donde no debe. Siempre se coloca en el mismo sitio. Las mujeres atrás y los hombres adelante, siempre. El Mediterráneo es así, manso, no... y en Norteamérica también. En mi caso lo clava. En fin, bueno, pues en Cres Genomic tienen el test de genética nutricional que nos dice no solo lo que nos engorda y lo que nos adelgaza, sino lo que nos sienta mal y lo que nos sienta bien. Eso sí. Es decir, lo que debemos comer y lo que debemos evitar. Las aunque intolerancias que además ahora se ve que se desarrollan con la edad. Sí, es verdad. Bueno, pues en Cres Genomic nos van a hacer ese test de genética nutricional que nos va a dar mucha información necesaria. Además, están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y tienen un número de teléfono donde podemos pedir nuestra cita, además de forma gratuita, el 91 445 0004, 91 445 0004. En 7 minutos, Federico, comienza la sesión de control al Ejecutivo. Yo lo que quiero es controlar a estos. Sí, pero es que preguntan, Casado y Abascal de entrada iban directamente hacia el vicepresidente del gobierno de España. Preguntan cuándo va a cesar, a dimitir a Pedro Él cesa Sánchez. Y lo tienen que destituir, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues puede estar interesante. Bueno, pero antes vamos a entrar en materia rápidamente, porque si no, llega Luis Herrero y se queja. Claro que si no se queja Luis, me preocuparía, porque si él no se queja, yo no discuto con él, estaríamos muertos. Casi la hora de que entréis a ver. Es el tercio de varas, eso es venga, lo que te vengas arriba. Vamos a ver. Lo de los jueces, valoración y perspectivas de futuro. Perspectivas de futuro malas. Yo, sinceramente, lo comentábamos ahora a la entrada con Luis, era de los incautos que guardaba alguna esperanza de que esto fuese otro juego de apariencias. Es decir, de que no se fuesen a atrever a ponerse en evidencia de una manera tan clara y tan rápidamente. Bueno, pues no solo lo han hecho, sino que lo han hecho de la manera más grosera posible, es decir, evitando el proyecto de ley y por lo tanto, los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del Consejo del Poder Judicial. Todavía hoy lees en algún periódico o escuchas en alguna emisora de radio, no en esta, a quien mantiene esa esperanza, que lo que están haciendo es poner un muerto encima de la mesa para forzar a negociar al Partido Popular. Es el viejo truco de siempre. Dice, no, son comunistas, pero para que la derecha se civilice. No, son separatistas porque les molestan en Madrid. Lo de siempre, excusas. No, pues no va a pasar. Es decir, lo que quedó de manifiesto ayer, además en vísperas de la visita de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, es ya no la vocación, sino la determinación por parte de la mayoría gubernamental de acabar con todos los equilibrios institucionales, de convertir el órgano que es el vértice de la separación de poderes en España en un órgano de partido, por lo tanto en algo contrario a su naturaleza, lo cual va a tener consecuencias muy graves. Es decir, si ya la reforma del 85 la tuvo en la confianza de los ciudadanos, esta va a acabar completamente con ella, con consecuencias terribles.
y liquidar a su vez los consensos constitucionales, es decir, el hecho de que se exigiera una mayoría de 3/5 era una forma de mantener la necesidad de los consensos originales, pues para determinados órganos que deberían estar por encima de eventuales mayorías gubernamentales. Eso se va a acabar y va a tener consecuencias sobre nuestros equilibrios institucionales bastante complicadas. Pensemos que esta reforma la tienen que llevar a cabo de la mano de Esquerra y de Bildu, que se van a cobrar su apoyo para esta reforma. Se lo cobrarán probablemente en forma de vocales, que luego tendrán una participación decisiva en la elección de jueces. Imagínate, ¿Qué jueces? Vocales de los hijos de la ETA. Claro, de los hijos de la ETA. Si hay partidos que tienen problemas con la justicia, son precisamente Esquerra o Bildu, por las razones que todos conocemos. Pues bien, pues van a tener una importancia determinante en los nombramientos. Y en otro aspecto que no se está destacando lo suficiente, que el Consejo también tiene la competencia sobre el régimen disciplinario de los jueces. Es decir, que al que se porte bien lo arrestarán. A ver, Luis. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín. Es verdad que todavía hay gente que cree que esto no deja de ser una táctica de intimidación para obligar al Partido Popular a negociar. Yo no lo creo, yo no lo he creído desde ningún momento, pero tengo que decir que ayer hablaba con Ketty Garat, que como sabes se toma cafés con la gente del PSOE, sí. Y ella afirma que todavía dentro del PSOE hay gente que cree que se puede afeitar mucho es la revolución pendiente, ¿te acuerdas? Bueno, lo que pasa es que eso demuestra hasta qué punto dentro del PSOE, a mí me interesa ese diagnóstico, no tanto porque pueda cumplirse al 100%, que creo que no, estoy con Joaquín, soy pesimista, pero sí que te refleja la mala conciencia de mucha gente del Partido Socialista, es decir, que saben perfectamente que están perpetrando una barbaridad, empezando por el gobierno. Es decir, aquí hay 3 silencios especialmente ominosos, que son los 3 jueces que se sientan en el banco azul. Una de ellas, Margarita Robles, ha sido, bueno, 2 de ellos, el ministro de Justicia y Margarita Robles, han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Los 3 fueron vocales. Es verdad, Grande Marlaska también, tiene razón. El ministro de Justicia ha hecho unas declaraciones, Uy. Ha hablado. El Estuvo ayer en Valencia, que yo sepa, de hecho, creo que en unos minutos vamos a poder tener ese documento diciendo que lo que no puede ser achacando al Partido Popular la situación en la que se encuentra. No, vale, pero eso sigue la línea argumental. También Margarita Robles ha dicho lo mismo, es decir, lo que dicen. O sea, ellos no entran a valorar la profundidad de la reforma y las consecuencias de la reforma. A eso me refiero con el ominoso silencio. Ellos dicen, es que es intolerable que un partido político esté bloqueando la renovación exigida por la Constitución, lo cual es especialmente lacerante como argumento, porque ellos se están convirtiendo, con esa línea argumental, en los grandes defensores de la legalidad constitucional, cuando esto es la mayor perpetración posible de una vulneración, de un ataque, de una barbaridad contra la propia Constitución. Evidente. Yo, me conoces, o sea, a mí me gusta intrigar, a diferencia de lo que te pasa a ti, y ayer pues hablé con muchos, y de muchas puñetas en la bocamanga de las togas. Chico, nadie me dijo que era, o sea, la indignación era general, pero es que todo el mundo entendía además que era flagrantemente inconstitucional. O sea, es evidente. Pero antes hemos escuchado al gorila rojo, a Hugo Chávez. Y esto es de 2004, cuando ya está a punto de morir. La historia es mucho más grave. Empieza justo cuando toma el poder y sus asesores, desde el 98, son CEPS, son Podemos. Es decir, el famoso cambio, el derecho alternativo, revolucionario, derecho democrático y tal, que es para cargarse el derecho, lo elaboran el Viciano y todos estos comunistas de Valencia. Oye, que llegan a tener, son prácticamente un ministerio paralelo de Hugo Chávez, para que nadie sepa, por ejemplo, su relación con Irán. Oye, que despachaban las minutas en Valencia, que tenían salas de situación en Valencia. Y la gente cree que estos de Podemos son 4 profesorcillos que han tenido la suerte de entrar en política y ahora tienen casoplones. Se equivocan por completo. CEPS tenía más de 300 asociados. Sí. Más de 300. Llevan trabajando, es que se dice pronto, hace casi 40 años. O sea, es decir, no cobraban esas cantidades tan altas por casualidad. No, pero y aunque hubiera sido gratis, sí. Lo tremendo es lo que hacían. Asesoraron el cambio constitucional, las leyes habilitantes, sí. El cambio de la Constitución en Ecuador, el cambio de la Constitución en Bolivia. Y creen que este Iglesias es un tonto. No, hombre, no. El tonto es el que cree que son tontos. Sí, es decir, lo que aquí, la expresión que utilizó aquí Pablo Iglesias, allí Hugo Chávez, el candado constitucional, es decir, quien asesoró a Chávez para ir deshaciendo ese candado constitucional fue efectivamente la Fundación CEPS, y bien que lo cobró, como sabemos. Sí. Pero es que esto es un examen, ¿por qué? Porque es una visión muy pesimista, porque
¿Qué tiene que pasar en un país democrático para que algo que es manifiestamente antidemocrático pueda convertirse en una realidad legal? O sea, ¿cuántos contrapoderes tienen que fallar, tienen que estar colonizados, silentes, anestesiados, para que una barbaridad de esa naturaleza adquiera carta de naturaleza? Esta es la gran cuestión. Sí. Porque claro, es que en cualquier país serio alguien tiene la idea de promover una reforma de esta naturaleza y antes de que esa idea llegue a plasmarse en un anteproyecto de algo, ya hay 3 contrapoderes que han dicho usted es imbécil, le abofetean con... Pero hay un contrapoder básico en democracia que son los medios de comunicación. Sin eso no se explica lo que está pasando en España. Es decir, bueno, en cualquier país del mundo, en cualquiera, sí, sea cual sea la mayoría, mira que hay una mayoría progre, además progre asquerosa, racista, en fin, lo peor. Pero en Estados Unidos tienes una gran cadena de televisión que los que no comulgan con eso, gane o no gane Trump, es igual. Pero tú sabes que lo que hagan los demócratas tienen frente a la Fox. ¿Qué cadena de televisión hay enfrente de este gobierno, de este golpe de Estado permanente? Ayer por la mañana era Illa, pero lo que hizo Illa es lo mismo que lo de los jueces. Es yo hago lo que me da la gana, me paso mi propia ley por el forro de mis caprichos y además tú te callas. Y esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué medios de comunicación salen hoy? Pero si está el IBEX 35 pagando la cadena SER, que es el principal, es el robusto cuerpo central del golpe, es a nivel nacional la SER, igual que RAC1 lo es en Cataluña. Sí, ¿Qué están haciendo la gente del dinero? La SER está en su campaña contra Díaz Ayuso desde primerísima hora de la mañana. Hoy en El País sí que encontramos algún artículo en contra, como el de Francesc de Carreras, comparando la situación que se ha producido. Sí, es como el partido campesino de Polonia, ya Carreras. Sí. Pero ha comenzado ya la sesión. Federico, le ha preguntado Pablo Casado a Pedro Sánchez si va a cesar a su vicepresidente del gobierno. Destituir. Le ha preguntado si le va a cesar. No, ya, es que lo digo para que lo sepa él. Le va a contestar ya Sánchez. Estas ovaciones es Carmen Calvo con la mascarilla. No, esto se ha casado. La pregunta. Que ha preguntado preguntar. Ha preguntado muy bien. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Casado. Una semana más, un pleno más, otra retahíla de insultos y de provocaciones. Yo no voy a entrar en esa dinámica, señoría. No vamos a entrar en esa dinámica, señoría. Yo voy a responder a su pregunta. Y su pregunta es si confío o no confío en el vicepresidente segundo. Le digo claramente, el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno tienen mi más y absoluta confianza. La mayor y absoluta confianza por parte de la presidencia del Gobierno. Le diré más, señor Casado. Este es un gobierno que no tiene ni procesados, ni condenados, ni imputados. A diferencia de cuando ustedes gobernaban, con 7 ministros procesados y 3 ministros condenados. Evidente. A ver, no sé si vamos a seguir escuchando. No, Rosy, que es una periodista nata, le encanta. Sí. Usted tuvo que cesar al señor Huerta y a la señora Montón apenas semanas de llegar después al Gobierno. Usted tiene en el Gobierno a Calviño, a Duque y a Celaá con sociedades patrimoniales instrumentales para evadir impuestos. Y usted tiene a 3 consejeros de los SERES, a la señora Calvo, a la señora Montero y al señor Planas. Usted tiene un secretario de Estado de Turismo imputado por corrupción. Y ahora tiene a un vicepresidente al que se le acusa de 3 graves delitos. Pero usted siempre tira la piedra y esconde la mano, como va a hacer mañana, que no tiene el coraje para venir aquí a defender el estado de alarma que ha impuesto en Madrid. Señor Sánchez, usted no viene aquí a explicar por qué en autonomías que gobierna la izquierda con mayor incidencia de contagios usted no hace nada y sin embargo Madrid le cambia hasta los requisitos que ya reconocen esa mejoría la Organización Mundial de la Salud. Usted ha mentido todo el tiempo, miente con los 60.000 fallecidos, miente con los informes ocultos de seguridad nacional, miente también negando el plan B que le hemos ofrecido desde hace meses. Retire ya el estado de alarma, señor Sánchez, porque si no, su soberbia, que es la expresión de lo que le falta y no de lo que tiene, le va a jugar una mala pasada. En Europa ya ven a este país como un Estado fallido, pero se equivocan. El único fallido es usted como presidente del Gobierno. Está mejor una réplica, más vigorosa. Bueno, pero vamos, que no era la cuestión.
No, si el vigor está muy bien y es muy necesario. Lo que pasa es que hace falta pasar de las musas al teatro. Yo creo que algo tendremos que hacer para que la deriva... Es que el otro, ¿sabes lo que va a hacer? Sacarle la última negociación. Es que, es decir, a veces el manejo que tiene Sánchez de su propia determinación, de la que hablábamos antes, la disposición psicológica que tiene para ese tipo de enfrentamientos, para el cinismo, para la falta de escrúpulos, le hace ser tremendamente eficaz en estas lides. Bueno, claro. Mucho más de lo que es Pablo Casado, que es muy buen orador, habla muy bien, pero es escasamente eficaz, no se le oye cuando habla. Está respondiendo ya Sánchez. Gracias, señora presidenta. No entraremos en sus provocaciones en absoluto. No lo vamos a hacer, señoría. No lo vamos. Sí le diré, señor Casado, que usted, que habla tanto de la Constitución y defiende tanto la Constitución, podría empezar por defender el artículo 24.2, que defiende el derecho a la presunción de inocencia de todos y cada uno de los españoles. Le diré, señoría, que ustedes deberían defender la Constitución, pero son un partido que cuando está en la oposición defiende la Constitución a medias, en función de le convenga o no le convenga a su señoría. Bloqueo al Consejo General del Poder Judicial, bloqueo al nombramiento del Defensor del Pueblo, bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, y así le va la democracia española, señoría, cuando ustedes están en la oposición. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución. Así es, señoría, así es. Usted lo que ha hecho, señoría, es arrastrar a su partido en la estrategia de una oposición crispada, provocadora, que es lo que está haciendo la ultraderecha en este país. Tanto es así que a días de la moción de censura del señor Abascal no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. ¿Votar a favor, votar en contra o ponerse de perfil? Silencio, Casado, por favor. Se lo digo, rectifique, medite, antes de que sea muy tarde para usted y para su partido. Es lo que dices, es la eficacia del psicópata. Al psicópata hay que encerrarlo. Pero es que con un psicópata no puede razonar. Pero es que Sánchez lleva 2 años ya en el poder. Es decir, yo creo que es tiempo más que suficiente para haber desarrollado un diagnóstico y, por lo tanto, una estrategia como mínimo dialéctica para enfrentarse a él. Y eso no ha sucedido. Y cuando hablamos el tema de los medios de comunicación, toda la razón. Y yo soy el director adjunto de un medio de comunicación que a lo mejor hoy tenemos que reflexionar por qué no hemos sido eficaces, por ejemplo, en el combate contra otro medio del que no hemos hablado, que son las redes sociales. Por ejemplo, que tienen también una enorme influencia en la creación de la opinión pública. Sí, pero eso no lo dominas, la SER sí. Sí, puede ser. La SER debe 1.000 millones bueno, que de no lo euros dominas, perdona, y lo paga el IBEX 35. Que no lo dominas, eso yo lo discuto. A mí me parece que sí son dominables y creo que de hecho eso sucede. Sí, pero o sea, creo que de hecho eso sucede. Esto es como lo que hace Sánchez, es cambiar de pronto el juego. Estamos hablando de los medios conocidos, existentes, con nombres, apellidos, dueños. Pero la falta de eficacia de la oposición, es decir, para constituirse como alternativa, sin duda también tiene mucho que ver en la situación que estamos viviendo. Máxime después de lo de ayer, de su ataque brutal contra la justicia independiente, o de lo de anteayer de su acólito que faltó a las más elementales normas de respeto ante su majestad el rey. Señor Sánchez, le voy a leer unas palabras que no son mías. Iglesias ha defendido tener una policía propia para su vicepresidencia y que los jueces y fiscales fueran afines al gobierno. Creo que son retrocesos de derechos y libertades y, lógicamente, yo no los quiero para la sociedad española y tenemos que permanecer alerta. No son mías las palabras, pero es que son suyas, señor Sánchez, y le tomamos la palabra. Literalmente, estamos alerta frente a ustedes, estamos alerta frente al retroceso de derechos y libertades que ustedes traen a España. Estamos alerta ante sus mentiras electorales, ante sus mentiras sobre la justicia y ante el gusto que ustedes han cogido por los estados de excepción. Y estamos alerta porque nos hemos dado cuenta que ustedes están al frente de un golpe contra el Estado de Derecho, contra el rey constitucional, contra la justicia independiente y contra la oposición democrática a la que amenazan un día sí y otro también desde la bancada azul del Gobierno. Y por eso tendrán en este Parlamento la moción de censura que merecen como ningún otro gobierno lo ha merecido durante toda la democracia. Claro, es que se lo han puesto como Felipe II. Bueno, pero hay que hacerlo. Vale, pues no, pero eso... Tienes que darle al taco. No, hombre, claro, quiero decir que es que la diferencia entre el discurso de Pablo Casado que acabamos de escuchar y el del señor Abascal, independientemente de que tengan estilos parlamentarios distintos, argumentalmente es igual. La única diferencia es que el señor Abascal dice, en consecuencia,
le plantea una moción de censura y el señor de Casado dice, y en consecuencia volveremos a repetir este esquema de efervescencia dialéctica la semana que viene. Está respondiendo Sánchez ahora mismo. Por parte del Gobierno. Sí le diré una cosa, señor Abascal. Su pregunta es cómo funciona este Gobierno de coalición. Le recuerdo, este es un Gobierno legítimo. Afortunadamente en este país la legitimidad no se la da usted ni tampoco el señor Casado, se la dan los españoles con su voto y también sus señorías con su voto en la sesión de investidura. Este es un Gobierno de coalición que, para ser la primera vez en la historia de la democracia, está funcionando razonablemente bien. Es más, le diría que en comparación con algunos gobiernos de coalición que ustedes apoyan en territorios como, por ejemplo, Madrid, funciona bastante bien, bastante razonablemente bien. Y le diré, señoría, que, bueno, usted claramente ya nos ha dejado bastante meridianamente claro cuál es su concepción de la democracia, ¿no? Para usted, pues habría que ilegalizar la mitad de los medios de comunicación, habría que ilegalizar a la mitad de los partidos políticos de esta Cámara, habría que ilegalizar también a la mitad de los españoles que no piensan como usted. Eso en política, señoría, tiene un nombre. No se lo voy a decir. Usted recordó hace, no sé, unos cuantos años, un gobierno, precisamente no emanado de las urnas, que calificó como mejor al gobierno democrático legítimamente elegido por los ciudadanos. Le diré una cosa, señor Casado. Fíjese lo que está haciendo usted abriendo la puerta a la ultraderecha. Ahora se ha perdido. Señor Casado, le está abriendo usted la puerta a la ultraderecha. Sí, claro, porque va por Casado. Con Abascal no tiene nada que hacer. Primero, no tiene un discurso para eso, porque es un discurso frontal. Y luego, porque el punto débil de Vox y de la alternativa es Casado. Y ahí sí, ahí se ceban, claro, lo tienen pillado. Piénselo, señoría. La respuesta la tendremos la próxima semana. Y le insto a que rectifique, a que centre a su partido, a que lo modere y a que cumpla con la Constitución, por favor, y vuelva a ser el Partido Popular. Silencio. Como estrategia política es inteligente. Él sabe que tiene una derecha dividida y lo que está haciendo es ahondar en esa fractura. Claro. Bueno, pues, quiero decir, bueno, pues... Ahora, a ver, la cuestión, yo no sé qué planes, si vosotros sabéis qué va a hacer el miércoles el Partido Popular. Pero hasta donde yo sé, no sé nada. No, o sea, es decir, están discutiendo entre votar o que no o abstenerse. Esas son las dos únicas posibilidades que se están barajando. No solo están discutiendo eso, están discutiendo también quién rebate la moción. Es decir, ahora mismo parece que se inclinan porque no sea directamente Pablo Casado. Y eso está descartado ya, creo, por las noticias que yo tengo. Teodoro García? Se discute Teodoro, se discute Cuca Gamarra. Y habían incluso barajado la posibilidad de que fuera alguien con un rango inferior a portavoz, es decir, para tratar esta moción de censura como una especie de trámite ininteresante que pasa por el Parlamento, pues porque hay que pasar por el Parlamento. Pues estaban llevar al portero de hasta Génova 13. No hay 13. ninguna decisión tomada. Podían llevar al portero de Génova 13. Sí, pero que a estas alturas, no haya ninguna decisión tomada. Bueno, sobre ese aspecto ha hecho sangre el presidente del gobierno. Es bastante definitorio de la falta de definición del Partido Popular. Es decir, ya no respecto de este asunto en concreto, sino respecto de su proyecto general para el país. Es decir, es muy difícil saber dónde está. Su proyecto, y Luis lo ha explicado muchas veces, es asumir la política de Mariano Rajoy que él negó cuando llegó a la presidencia, que es esperar a que esto se hunda para heredar. Cuando el hundimiento arrastra todo el sistema y antes de que puedan heredar por la crisis económica se cargan las instituciones para que no haya herencia. Pero es que exactamente, es que todos los indicadores sugieren que eso no va a suceder. No, pero es que sin instituciones no puede suceder. No, porque, vamos a ver, de lo que hemos oído, a mí particularmente, lo que me parece más lamentable es la premisa de la que parte el señor Sánchez cuando le dice al señor Casado, que además tiene una cierta apariencia, no digo que sea verdad, pero una cierta apariencia de verdad sí que tiene, porque él está enumerando cosas que han sucedido. ¿Por qué no se ha renovado el Consejo General? Porque el Partido Popular no ha querido, ni el Tribunal Constitucional, ni el Defensor del Pueblo, y por lo tanto, pues él hace ese discurso, la gente dice, bueno, puede tener razón. Y a partir de ahí lo que hace es que construye una acusación general diciendo es usted un partido que ya ha dejado de ser un partido de Estado. La réplica, que en mi opinión tendría que hacer el Partido Popular, es el primer partido que ha dejado de ser un partido de Estado es usted. Es más, nació ya como un partido antisistema. Nunca Pablo Iglesias pose. O sea, nunca el Partido Socialista había avanzado tantas posiciones para tontear con el derecho de autodeterminación que le están pidiendo sus socios. Nunca se había apoyado parlamentariamente en formaciones tan descaradamente antidemocráticas como Bildu. Nunca se había asestado un golpe ni siquiera remotamente comparable al que se le está asestando al Consejo General del Poder Judicial, que tiene eso de partido de Estado.
Es decir, es que me parece, es todo lo contrario. ¿Por qué no ha salido el y tú más? Es decir, se sabía temas, porque más o menos ya se sabe lo que va a responder Sánchez. El problema es de orientación general. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero es que aquí lo trágico es que tenemos 3 partidos de oposición, pero no hay ninguna estrategia de oposición. Cada uno hace su estrategia. El más inteligente es Vox, también es el que tiene menos que perder. Dice, no, yo voy al choque. Yo voy al choque. Y los demás que se expliquen. Es verdad que se puede permitir ser el más claro porque su naturaleza, su discurso original y que no está en el poder. Se lo puede permitir. Y que no está en el poder. En el caso del Partido Popular es que está atrapado en sus propios complejos. Es decir, en el caso concreto del Consejo del Poder Judicial es que no sabe lo que tiene que hacer. Es decir, no sabe si tiene que negociar para renovar o se avergüenza de ello y no tiene que hacerlo. Claro, sabemos y media España sabe que están negociando. Bien, pues que entonces tendrán que actuar Lo explicó aquí Pablo Casado la semana pasada. Sí. Es decir, que es que tampoco lo dice. Y habían llegado a un acuerdo casi completo en base a unos criterios difíciles de entender, pero bueno, él reconoció... No, tan fáciles de entender como que no hubiera nadie de Podemos, como si no hubiera gente del PSOE peor o igual que Podemos. Es verdad, en defensa de Casado, en esa materia tengo que decir que es muy defendible que en el momento procesual en el que estamos no hacerlo. Es decir, cuando tú pones en marcha un proceso no tienes más remedio que... No puedes interrumpir el proceso a mitad del proceso, ¿no? Y entonces tienes que buscarle una salida. A mí particularmente yo no termino de entender. Bueno, yo no quiero negociar con usted, si participa en la negociación Podemos. Bueno, pues muy bien, como fórmula política, pues a lo mejor le puede a usted... Pues eso si no quieres negociar, porque todo el mundo sabe que depende de Podemos. Pero es que los hechos, es decir, el discurso y la estrategia política tienen que ser coherentes con los hechos. Es decir, no solo se negoció en verano, después del verano, en septiembre y octubre, se han mantenido como mínimo los contactos encaminados a un ulterior acuerdo a final de año. Sabemos que es así, pero la estrategia y el discurso han ido por otro lado completamente diferente, lo cual significa que les acompleja esa situación. Y quien está absolutamente determinado a ejercer el poder al precio que sea, se aprovecha de esas dudas, se mete por el medio, yo claro. Estoy determinado a irnos al Corte Inglés. Sí, yo también, claro que sí. Pues con claro Elia. que sí. Elia, muy buenos días. Tenemos esa tarifa plana, que es una maravilla, Federico, 19,90 euros al año, y todo lo que pidas, cualquier producto, entre más de 500.000 productos listos, pues en 2 horas lo tienes en casa. Todas las marcas, todo lo que necesites, y además, pues te lo envolvemos para regalo, incluso si quieres, todos los servicios, y además un 10% de descuento en la primera compra si adquieres esta tarifa plana del Corte Inglés Plus. Tienes ese mes gratuito y un 10% de descuento. Así que ya sabes, 19,90 euros al año, el Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana. Una pausa. Una pausita y volvemos. No ha habido nadie, ¿no? No, de momento continúa la sesión de control. Luego va a haber una batería de preguntas. Es el control de la oposición por el gobierno. Va a haber una batería de preguntas dirigidas al vicepresidente del gobierno también, a Pablo Iglesias. Ahí está mejor, porque este pierde los nervios más fácilmente. Sí. Y bueno, volveremos a ver el momento estelar de Teodoro García Egea, que ya sabes que se reserva siempre ese momento especial de los miércoles con el vicepresidente, y Macarena Olona, que también le preguntará sobre los ataques a seguramente García Castellón. Será más estelar Macarena Olona. Sí. Ahora, yo no sé por qué, teniendo la facultad de tirar a 18 metros y medio un hueso de aceituna, no aprovecha la técnica y se lo tira al moño. Sí, porque de un lado al otro del hemiciclo hay menos de 18 metros. Mucho menos. Bueno, es que le dan el ojo, ¿eh? Sí. Es la mañana. Joaquín, no te voy a dar colación hoy. Estás muy revoltoso. Yo tengo una propuesta, pero no sé si me la vas a aceptar. Se la podemos enviar a Martínez Almeida, que ayer estuvo resucitó. Bien en la comparecencia. Resucitó y de la muerte nos libró. Reclamando que se puedan abrir las terrazas de los restaurantes hasta y de los bares hasta las 12 tiene de la toda medianoche, la razón. Tú verás. Toda la razón. Porque están haciendo un ejercicio de responsabilidad los empresarios hosteleros en nuestro país, y especialmente en Madrid. Es que los que lo han podido hacer lo hacen. Otra cosa es el pequeño bar que no tiene espacio ni dinero para hacer el cambio. Que pierde una los comida, que han hecho el cambio, claro. pues claro que tienen que estar abiertos. Que no quiera que no vaya. Pero sobre todo la impresión que daba ayer de fortaleza. Porque el gobierno de Madrid, la mitad de Madrid de la comunidad es la capital de Madrid. ¿Dónde ha estado en este mes, 2 meses, de acoso permanente a Ayuso Almeida? Metiéndose con Cayetana.
Si es que lo del alcalde de Madrid ha sido un desperdicio. Ayer volvió a aparecer el alcalde de Madrid y estaba muy bien. Ayer estuvo rotundo, pero ya lleva 2 semanas en su sitio. Es decir, lleva 2 semanas arrepentidísimo de haber cogido ese cargo letal. No lo creo. Creo que tiene... Pues entonces, si no está arrepentido, es menos listo de lo que parece. ¿Qué alternativa tenía? ¿No cogerlo? Es decir, esa alternativa no la tenía. Lo que pasa es que luego, una vez que te ves en esa situación, hay que manejarlo con habilidad. Y yo en estas últimas 3 semanas lo he visto. De todas formas, coincidiréis conmigo en que el alcalde de Madrid, como portavoz del Partido Popular, tampoco ha tenido demasiadas oportunidades de expresarse. Porque en Génova 13, en el atril de Génova 13, que yo recuerdo, le hemos visto una vez. Pero da igual. Lo justo, cuando sí, bueno, tenía pero tú una cuando vez. Estás en la calle haciendo un canutazo, como solemos decir nosotros, bueno, los papeles se pueden intercambiar en cualquier pero momento. depende de lo que hables. Es decir, hay cosas que... O sea, si tú hablas de la situación en general y eres un diputado de base, pues es una opinión personal. Si eres el portavoz del partido... Pero de qué otras cosas más allá de Madrid... Pero si tú vas de alcalde por consenso, ¿cómo vas a ser portavoz de un partido? Bueno, pues en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, estamos siendo muy indulgentes con Martín Zaramella, porque habría que... No, yo no, es él, él, que no le doy con la C, y tú también. Yo también. Pero tú eres así. Esto que voy a decir ahora no lo había dicho nunca, vamos, no lo había recordado, tampoco es que sea un secreto a voces, pero el primero que se negó a que el tratamiento de los confinamientos, aislamientos, llamémosle como queramos, de la capital de España, del municipio de Madrid, fuera, digamos, unívoco, fue él diciendo, hombre, no se puede parcelar Madrid. El que dijo no se puede parcelar Madrid. Cuando había que parcelarlo. Pero yo creo que eso él se ha dado cuenta de que estaba equivocado. Bueno, pero entonces él se equivocó. Vale, pues ha rectificado. Se equivocó. Sí, yo celebro la rectificación. Pero Luis, ¿por qué se equivocó? Porque tenía que marcar distancias con Díaz Ayuso. Porque sí, por la misma razón que Teodoro echó a Cayetana, le puso la proa a Isabel. Isabel apareció ayer por primera vez, acompañada por el alcalde y su partido. Primera vez. Pero porque ya en las encuestas ven que va ganando. Hasta ahora, ¿quién salía? Mañueco, Feijóo, Bonilla, el de Murcia. Dice, pero vamos a ver. Pero que aquí la clave es Madrid. ¿Quién ha defendido a Díaz Ayuso? ¡Ella! Ella sola se ha tenido que defender. Sí, es verdad que el partido se ha dado cuenta. Porque ahora que le conviene. Porque los hechos le han hecho y le están dando la razón. Claro, es decir, o sea, lo de ayer, es decir, el cambio de criterio, ya no es que cambie el criterio para que sean 500 y te haga un traje a la medida a ti, Madrid, para que seas el único que tenga que confinar a sus ciudadanos. Es que cuando ya tú me demuestras y ya no puedo evitar reconocer que estamos por debajo de los criterios que he establecido, me invento otros que no es que sean ligeramente inferiores, no. Te digo 200 o menos 200 o te diré lo que me dé la gana de decirte para mantenerte en la situación en la que yo quiero que estés. Fue las 2 intervenciones ayer, porque hubo 2, la primera en la radio, la primera ante todos los medios, fueron una exhibición de arbitrariedad, pero una exhibición consciente. Una exhibición de arbitrariedad y por lo tanto de poder, que siempre es lo mismo. Sí, siempre es lo mismo. Este es un gobierno que le gusta no disimular la dictadura, sino exhibirla. Bueno, deciros que lo último es la manipulación de las cifras y las pruebas. O sea, ya no estamos ni en el 50, ni en el índice 100, ni en el 50, ni en el 20, ni en el 10. Ya es que directamente Madrid manipula las pruebas y el número de PCRs y de pruebas de antígenos que se están Dice que es lo que dice él. Lo que dice ella, claro. No, pero acláralo, porque luego nos escriben. Sí. ¿Qué ha dicho? La viada se ha pasado. No, lo que dice ella. ¿Qué va a ser soy el Madroño en sí, solapa? Sí, esto me lo puso el mejor alcalde de Madrid, que ha sido y sigue siendo. Hay un dato que no se puede manipular, que es el de la presión hospitalaria. Pero vamos a ver. Sí. No, lo aclaro. Yo fui un año portavoz, ¿cómo se dice? El que hace el pregonero de las fiestas de Madrid. Y entonces el alcalde me dio, no dinero, porque estos no eran de la Virgen del Puño, la verdad, pero me dio esta insignia. Y como están contra Madrid y contra el rey, pues me vine el día 12 con un alfiler de la Guardia Real, que me dieron también hace no sé cuánto, y con esto, que no me lo pienso quitar hasta que no levanten el estado de alarma. Bueno, lo van a tener que levantar pronto, pero no porque quieran, sino porque no van a tener muchos apoyos parlamentarios para prorrogarlo. Perdona, harán algo. Harán algo. Estos están dispuestos a cualquier cosa. No respetan nada. Por eso estos juegos y tal no sirven de nada. Pero bueno,
El una Colacel, pausita. bueno, pero que os parece Que bien sí, que que se sí, lo que sí, enviemos que a... sí. Vale, porque Y además ya me quedo añade, preocupada. Si no. arrepiéntete. Vale. Y además es que está equivocado. Resveratrol, ácido Yo no quiero hialurónico, introducir un vitamina elemento C. de distorsión sobre una cosa Que tan no, importante que como no. el reparto del Colacel, pero dejadme que haga una observación. No se trata de darle Colacel al que lo necesita. Pues no premiéis al que ya no lo necesita. Si uno- si No, uno- si lo no, necesita. Es el que lo Si- merece. Si decís que no está Es el que lo arrepentido de merece, ser portavoz, Ah, bueno, pues entonces lo ya. necesita. Claro, pero eso ha Es como sido darle una así medicina que ya se ha curado. toda la vida. Que no, No. que ayer mostró síntomas de mejoría, de curarse nada. Pues nada. Esto en un mes hablamos a ver si se ha curado. Lleva un mes haciendo fechorías, ¿eh? Bueno, ácido hialurónico y vitamina C y Eso sí. resveratrol para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Bueno, arqueo de la Sí, situación. Sí, no sé si quieres escuchar a Teodoro García Egea. Acaba de preguntar al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias. Sí, ¿quieres lo que escuchar tú a digas, Teodoro para que no se diga para que... su intervención de los miércoles, a ver lo que ha preparado para hoy. A ver. De esto, porque han tirado ustedes por tierra la lucha de miles de mujeres que ven que si el machista se sienta en el Consejo de Ministros, uno se calla. Eso es lo que han hecho ustedes. Silencio, y por usted, favor. Señora Calvo, y usted, señora Calvo, ¿qué siente al estar sentada al lado de un señor que va a ser juzgado por machista? Espero que lo coja de la mano y se lo lleve al 8M en la próxima manifestación. Silencio. Señor aforado Iglesias, viene todos los miércoles envalentonado a esta Cámara con el aforamiento debajo del brazo. ¿Por qué no comparece usted voluntariamente? Manda usted las sordas en Twitter, en la calle, a acosar al juez y a acosar incendiando las calles. Pero Silencio, por favor. Señor Guijarro, por favor. ¿qué tiene usted que ocultar? Y aún dice la Silencio, ministra por Yolanda favor. Díaz que usted lo está pasando mal. ¿Sabe quién lo ha pasado mal? Lo han pasado mal las miles de personas que usted y su partido han acosado cobardemente. ¿Sabe quién lo ha pasado mal? Las familias de los cargos y trabajadores del Partido Popular que su partido y usted acusaron injustamente y que luego resultaron ser inocentes. Señor Iglesias, por decencia, ¿va a dimitir? ¿Entre tanta corrupción le da tiempo a ocuparse de la vicepresidencia? Mira, yo creo que a un comunista la agresión siempre es buena. Quizá, hombre, no es Castelao. No es Castelao. Bueno, pero ha cogido la ametralladora y ha Que sí, disparado que sí, todo lo que se ha sí, movido. que es lo único Sí, que tienes que hacer con Pablo Iglesias. Otra cosa es Sabía Sánchez. yo que no te iba a disgustar. Te estaba mirando el gesto. a No, ver cómo- porque es un tono distinto. Responde Iglesias. En la pregunta que usted registraba, señor García Egea, me preguntaba si me sentía preparado para ejercer mis obligaciones como vicepresidente. La respuesta es sí. Señorías, por favor. Es una táctica que está utilizando en Sí, las lo hace últimas mucho. sesiones. Es de, Iglesias. dice, a mí a Primera Macarra respuesta no me gana corta, nadie. ahora, bueno, pues agota. Sí. Y luego le dirá que son asesinos y esas cosas. Les ruego silencio. Escuchaban gritos de machista detrás, desde la bancada popular a Pablo Iglesias. Señor García Egea. Estamos viendo cómo el PSOE defiende con más ímpetu a Iglesias que a Sánchez, en lo que ha convertido usted el PSOE, señor Sánchez. Señor Iglesias, ¿quiere usted cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial por una sencilla razón? Porque usted quiere elegir al juez que le juzgue, y eso el PP no lo va a permitir, téngalo claro. Por segunda vez, ¿por qué no es usted tan valiente, con ese tono tan pausado que tiene, que se le entiende perfectamente, y va voluntariamente a declarar ante el juez? Entiendo que tiene miedo, porque tiene miedo de todo aquello que no controla, los periodistas, los jueces, pero no lo va a controlar, señor Iglesias. ¿Queda alguien en Podemos sin imputar o sin condenar? Lo digo porque la semana pasada en las tertulias, un condenado, un imputado y usted. Entre la corrupción, las mentiras y la incompetencia, donde deberían de declarar el estado de alarma, es en su gobierno, no en Madrid. Silencio, por favor. Hace una cosa que no recuerdo quién se lo decía, si a Rivera, que dice demasiadas cosas. Y es mejor, cuando en la imputación como en el insulto, concretarlo en uno. Pero todo lo que le ha dicho es verdad, sobre todo insistir en lo del aforado. Ahí sí me parece que ha mordido. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, usted es una persona inteligente. Y aunque quizá usted no sepa de derecho, en su partido hay buenos juristas que seguramente le habrán informado a usted de lo que seguramente va a decir el Tribunal Supremo. Yo entiendo que usted tenga que decir aquí lo que tiene que decir, pero fíjese, en España
hay separación de poderes y hay independencia judicial. A pesar de ustedes, señoría. ¿Y sabe por qué le digo a pesar de ustedes? Ustedes antes decían, cito literal, vamos a controlar por detrás el Tribunal Supremo. Lo decían en privado, pero es que ahora lo dicen en público. El domingo, en un periódico de derechas, su cargo público más importante, la señora Ayuso, decía abiertamente: la oposición al gobierno de coalición soy yo, el rey y el Poder Judicial. ¿Usted es consciente de la temeridad de esas declaraciones en un periódico de derechas por parte de la señora Ayuso? Me va a permitir que le dé un consejo paradójico viniendo de un republicano. Dejen ustedes de atacar a la jefatura del Estado. Si el señor Manuel Fraga Iribarne, que era muy de derechas pero muy inteligente, viviera y viera que aparecen ustedes en un vídeo con Germán Terç defendiendo al rey, les echaba del partido no por fachas, sino por su enorme cretinismo, señoría. Lo que yo le puedo decir aquí es que este Gobierno va a defender el Estado de Derecho, la independencia judicial y las instituciones. Muchas gracias, señoría. Bueno, vaya ejercicio de despliegue de pero cinismo. Pero al final ya no puede reprimirlo, porque este es Iglesias. Por eso hay que atacarlo. Dice, es usted muy inteligente, cretino. O sea, al final le tiene que llamar... Es que es superior a sus fuerzas. A ver, Aforado. el periódico de derechas que publicó la entrevista con Isabel Díaz Ayuso, que fue El Mundo, no decía eso, Isabel Díaz Ayuso. Pues claro que no decía, pero ¿qué más le importa a este? Pero ¿cuándo Decía a un comunista le ha importado la verdad? Que el Poder Judicial, el Rey y el Gobierno de la Comunidad de Madrid impiden que Sánchez cambie el país por la paz. Son 3 obstáculos para que Sánchez cambie el país por la puerta. Bueno, la prueba es a quién están atacando. Ayer mismo a los 3, todos los días. Ese mismo vídeo aparecía también Paje, el socialista presidente de Castilla-La Mancha. Que no lo tiene preparado. Acaba de preguntar Macarena Olona, le está respondiendo ya. Si yo había hecho unas declaraciones que habían podido provocar amenazas sobre la persona de un juez, ¿puede usted citar literalmente qué declaraciones mías han provocado tales amenazas? Señora Olona Choclán. Señor Iglesias, ahora que lleva la nuca más despejadita, ¿lo nota? Es el aliento de la justicia. ¿Qué tienen en común las 2 causas judiciales de las que ha derivado la imputación de Podemos y su próxima imputación? Primero, las imputaciones no han terminado. De manera particular, hasta la fecha conocíamos informaciones muy preocupantes sobre la participación en los hechos investigados de quien fuera la jefa de sus servicios jurídicos y actualmente vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso. Informaciones que en expresión del señor Sánchez eran muy preocupantes. Pero en el día de ayer conocimos que fue precisamente la señora Gloria Elizo quien ordenó a su concubina judicial, la señora Dina, que no colaborara con la policía judicial. 14 de octubre, las imputaciones no han terminado. En segundo lugar, ambos procesos judiciales revelan que usted y su partido concurrieron a las elecciones generales de abril de 2019 bajo una gran farsa. Acudieron dopados gracias a una financiación ilegal procedente de narcodictaduras y utilizaron a la Audiencia Nacional y una instrucción penal, incluidas sus relaciones íntimas con la Fiscalía, con la finalidad de inventar una inexistente campaña de una mafia parapolicial con tentáculos en la prensa que tenía como único objetivo destruirles. Usted se presentó como víctima de unas supuestas cloacas policiales y mediáticas que hoy sabemos que fue todo mentira, señor Iglesias, que usted y su partido se inventaron, en concreto, y como ha declarado su ex abogado, usted, la señora Montero, el señor igualmente Mayoral y el señor Juanma del Olmo. Y por último, y en tercer lugar, su reacción y la de su partido frente a ambas causas judiciales ha sido la de atacar a los magistrados instructores. Su exabogado, el señor Calvente, explicó en su declaración ante la Audiencia Nacional que Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan. Añadió, hay mucho loco en Podemos, hay bases muy locas, hay muchos radicales, hay mucha cale borroca en Podemos también. Su exabogado, señor Iglesias, denunció en esa misma declaración las amenazas y campaña de desprestigio que ustedes habían puesto en marcha. Y son esas mismas amenazas de muerte las que ha denunciado el magistrado responsable del conocido como caso Dina ante el Consejo General del Poder Judicial pidiendo auxilio, poniendo negro sobre blanco que son dirigentes de Podemos y algunos miembros del Gobierno quienes están alentando esas coacciones. Nunca he vivido nada igual en 42 años de ejercicio profesional. Y usted, señor Iglesias, usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Me da igual lo que tenga que decir, porque la realidad, señor Iglesias, es que usted no me engaña, ni engaña a Vox, ni desde luego le puedo asegurar ni ese tono contenido, ni ese moño podrán esconder al auténtico Coletas, el que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano. Bueno, Clara, sí. Sí, hablo demasiado deprisa, desde mi punto de vista, pero bueno.
Pero ya es así, es que como tienes esa memoria... Tiene también algo de una declamación así como no, de función es que de además, Bertolt a lo mejor Brecht, tenía ¿no? tasado el tiempo. No, sí, tasado Hay tiene. una parte de O sea, ha metido todo lo que tenía que meter. Porque ha hecho usted un homenaje a una publicidad de cuando usted y yo éramos niños, Micro Machines, no sé si recuerda usted aquellos anuncios. Mire, nosotros condenamos todo tipo de amenazas, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan. Pero fíjese que a propósito de las amenazas al juez García Castellón, varios analistas de redes sociales han demostrado que esas amenazas provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a ustedes. Y le aseguro que el Ministerio del Interior lo está investigando ya. Me llama la atención que ustedes hablen de amenazas cuando ustedes en su cuenta oficial de Twitter dijeron al Gobierno con una fotografía de un acto vandálico sobre la estatua de Largo Caballero, primer aviso. Y después usted se hizo una fotografía en esa estatua donde podía leerse rojos no, asesinos. Y que el presidente de su partido dijera a los magistrados del Tribunal Constitucional, cito literal, a ver si se enteran de cuál es su deber y si no van a hacerlo, que dimitan o que se preparen. ¿Que se preparen para qué, señoría? ¿Sabe lo que pienso en el fondo? Que en realidad todas esas amenazas orales por su parte lo que revelan es una enorme frustración y grandes complejos por parte de sus señorías. A ustedes les gustaría ser terribles fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios. Esto los grandes analistas dicen de redes sociales que el Ministerio del Interior, que al parecer también es suyo, está investigando. Es un mamarracho total. Pero bueno, ahora, cuando le aprietan, por mucho que baje la voz, se mete en unos jardines monumentales. Puede ser, si aquí la cuestión que está sometida a debate es la eficacia. Es decir, por mucho que él no sea un buen orador, por mucho que él no domine el fondo muchas veces de los asuntos, él no es un mal orador. La cuestión es si este personaje que él se construye es eficaz a la hora, en este caso, de defenderse o de atacar cuando toca o no. Y yo creo que por desgracia sí lo es. Bueno, yo no lo veo, ¿eh? Si lo es para los suyos. Eso sí, eso digo. Solo para los suyos. No, bueno, pero es que el voto de Podemos es ahora la mitad del que fue hace 4 años, ¿eh? Es decir, que este personaje ha pasado de 5,5 millones de votos a 3 y bajando. Pero no, sí, eso es así, pero también es verdad que ha pasado de no tener ningún poder a tener el poder del control sobre el poder, bueno, que es muy importante. Sí, no, y él tiene un plan y él tiene una política. Él es comunista. No, hoy la vemos en la portada de todos los periódicos. El plan está hoy en la portada de todos los periódicos. Por supuesto. Es un plan yo estoy de acuerdo con Joaquín en que él tiene el poder de imponerse al poder. O sea, lo que yo nunca entenderé... Yo siempre he dicho que el peligroso no es Iglesias, el peligroso es Sánchez. Sí, pero la política es de Iglesias. Bueno, la política de Sánchez es de Iglesias. Ese es el drama. Es decir, ¿por qué de repente las iniciativas de Podemos o las ideas de perogrullo de Podemos se convierten en iniciativas del gobierno? Pues porque Sánchez se deja comer el coco. Es decir, al final, ¿quién planifica el asalto al Poder Judicial? Podemos. ¿Quién planifica el asalto mediático, o llámale como te dé la gana, a la monarquía? Podemos. ¿Quién...? ¿A Madrid? Bueno, exacto. Entonces la pregunta que hay que hacerse, en mi opinión, es ¿y qué diablos le pasa al presidente del gobierno para que al final le compre toda la mercancía a Podemos? Es decir, pues te voy a decir una cosa, porque es que el presidente del gobierno es como Largo Caballero y como Zapatero. Son comunistas del PSOE, porque su plan es totalitario. Es cargarse la transición, ir a la ruptura, igual que Largo Caballero se cargó la República. Sí, y además hacerlo... Claro, es que la gente piensa que el PSOE es un partido reformista. El PSOE ha tenido algún líder reformista, Besteiro antes de la guerra, y a una parte del gobierno de Felipe González después. Empezando por el propio Felipe González. Bueno, a ratos. Doberman. Recuerda el Doberman. La campaña del 93 ya fue golpista. Pero bien... Digamos que había gente, Mújica, Asunción, otra gente, hasta Corcuera ahora, que está hecho un hombre, un patriota y tal. Bueno, y Barrio Nuevo y otra gente. Quiero decir que no eran de este cariz. No, pero yo creo que ya no estaba Alfonso Guerra con el Doberman. Alfonso Guerra estuvo hasta el... Bueno, es igual. 91. Pero la cuestión de fondo, con Zapatero se vuelve a Largo Caballero. Y Sánchez es... Largo Caballero y Rodríguez Zapatero. Y su política es comunista. Es que da igual el carnet de partido que tengan. Y además hay un elemento que le facilita esa acción política, que es precisamente la presencia de Iglesias, porque es la coartada. Bueno, le viene de maravilla. Yo lo hago porque me presiona. Dejadme que me dirija a Vanessa. Vanessa, ¿cómo estamos, oyentes? ¿Cuál es su estado?
digamos, vegetativo, no, neurológico, activo. Pues fíjate que están muy pendientes de la sesión de control y qué curioso que acaba de decir Iglesias que en España hay separación de poderes y los oyentes hoy le están acusando de enterrar a Montesquieu. Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Vanessa, vamos con los oyentes que luego te quiero vender un reloj extraordinario. Bueno, pues vamos con ello. Hablan sobre los dos temas del día, el sometimiento del CGPJ y el registro salarial con multa revolucionaria de las ministras de Trabajo e Igualdad. Dictadura, dictadura, dictadura. No lo oigo resonar con suficiente fuerza. Estamos ante una dictadura de izquierdas. Ahora entiendo por qué sacaron a Franco de la tumba del Valle de los Caídos. Realmente estaba destinada para enterrar a Montesquieu. Aviso al señor Casado. Quizás sea usted quien esté cavando también su propia tumba política. Las maletas quizás del aeropuerto no tendrían la documentación del asalto a Venezuela y que pretenden realizar aquí en España. Parece que el Partido Popular está en fase de autodestrucción. No creo que es Vox el que ha cambiado, sino los demás. Para mí, un señor que se reúne con Rodríguez Zapatero y encima a escondidas como lo hizo Teodorín, ya le digo. Y no hay ningún periodista que le pregunte a la ministra de Trabajo si la situación de la mujer era esta, ¿a qué se han dedicado los sindicatos durante 40 años, aparte de mariscadas? Bueno, hay que decir que esta mañana ha recordado Santiago González que el ministro de UCD, Rafael Calvo Ortega, publicó, y está expresamente publicado, y es una ley del año 80, diciendo que no puede haber discriminación de ningún tipo entre hombres y mujeres. Ya viene en la propia Constitución, no puede haber discriminación por razón de sexo. Pero concretamente el Ministerio de Trabajo, que entonces llevaba este señor, publicó que ni en los reglamentos ni en los complementos, es decir, que encima lo matizó. Lo de ayer es fruto, primero, del analfabetismo patológico de estas dos petardas, pero luego de que estos tíos continuamente inauguran la creación. Es que el adanismo les lleva a decir que ellos han traído aquí, no sé, el agua corriente, la luz, y pronto habrán hecho los pantanos. Sí, bueno, por señalar Calvo Ortega, que es una persona entrañable, luego fue el líder del CDS, sí. El último líder del CDS, el CDS que se quedó sin representación parlamentaria, lo lideraba él y era, digamos, la persona que encabezaba ya en aquel momento la querencia más progresista dentro del Bueno, progresista dentro del no, quiere decir izquierdista. Progresista es una palabra de muy mal gusto. Cuando se dice izquierdista es izquierdista y derechista es derechista, porque parece que los que no son izquierdistas, llamados progresistas, son contrarios al progreso. No, la izquierda es la contraria al progreso. Pero para entendernos, izquierdista. Él era socialdemócrata, como tantos del CDS. Lo que pasa es que unos eran socialdemócratas azul mahón y otros eran socialdemócratas marroncillos. Entre todos nos juntaban una idea. Buena gente, gente buena. Una persona al menos tremendamente comprometida con el progreso del país. Y gente decente, y muy como tantos. Gente muy convencida decente. Ya en aquel momento de las disfunciones que tenía nuestro mercado de trabajo, que se prolongan hasta hoy. 40% del paro juvenil en España. 40%. Bueno, a ver quién invierte aquí. Bueno, el reloj. Luis, tú eres un hombre de posibles. Y si no, pues siempre se puede ayudar. O sea, este es el reloj de los 20 años de Libertad Digital, que ayer me lo dejé y me puse el otro, que está aquí, hay dos variantes. Un reloj estupendo. Se va a acabar enseguida porque no hay más que 999. A la gente le da por coleccionar relojes, hasta campechano va a querer uno, ya verás. Seguro que nos sigue en Dubái o donde esté. Y hay estas dos variantes. Los dos son unisex, unos con de cuero, otros tal y cual. Cristal de zafiro que no se raya. La máquina, no sé cómo le llaman, el mecanismo, no sé, algo así, es cuarzo. La caja es acero inoxidable, además, feten. El dibujo, el diseño, Colomer & Sons, buenísimo. ¿Cuánto cuesta? Esto solo se entrega en diciembre, ya para regalo de Navidad. Ahora ustedes lo compran, porque si no lo compran no se lo van a llevar. Pero se lo dan en diciembre, para regalárselo a sí mismo o a alguien. Hay que repartirlo como el Colacel, ¿no? Sí, claro. pero el Colacel es ilimitado. En cambio, estos son 999, que son 98, porque este no lo suelto. 325 euros, con la rebaja del 10% para los que sean del Club Libertad Digital. ¿Y cómo se consigue? Pues muy sencillo, www.yoquierouno.com.
Yoquierouno.com. ¿Que quieren dos? Pues le dan dos al Yo Quiero Uno dos veces. Pero en yoquierouno.com. Yoquierouno.com. Y si no entran en Libertad Digital, ven el reloj, menudo reloj. Nos vamos al Corte Inglés. Elia, que acaba de abrir el Corte Inglés. Que acaba de abrir el Corte Inglés y tenemos un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería, higiene personal, primeras marcas, ya lo sabes. Y oferta también pues un 3x2, promociones interesantísimas. Y fíjate, luego con 10 euros de regalo tienes el servicio Click and Car, el envío gratuito a domicilio, la compra online, que ya sabes que tenemos esa tarifa plana. Donde más ha desarrollado el plan de negocio del Corte Inglés este verano en toda la crisis, ¿eh? Claro, y además apostando pues eso por el servicio online y para hacerlo todo mucho más rápido y sencillo, que en 2 horas lo tienes en casa, lo que pidas. Bueno, pues este otoño, para la compra diaria y para ahorrar, nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Bueno, quedáis convocados, Luis. Nunca despedidos. Sí, que lo haces como oposición a una fórmula bien humorada que, en fin, ha marcado un estilo. Bueno, eso de bien humorada, ahora hay que estar de buen humor, no siempre, ¿eh? Porque había noches que acababa enfadado, como nos pasa a todos. Despedido, les decía, ya no quedáis despedidos y tal, despedido. Tú sabes que eso es un homenaje a Trump. No tengo ni la más remota idea. Pues mira, Trump, que es un tipo que probablemente pierda las elecciones o no, pero Trump estaba en un programa de estos de... Sí, que lo veía muchísima gente. Fire. Y entonces había un muñeco, yo recuerdo la última vez que estuve en Nueva York, que vendían un muñeco y yo no sabía quién era. Yo no veo la televisión norteamericana, que además es abyecta. Pero bueno, y este muñeco se movía así y decía, "You're fired, you're fired, you're fired". Y este tío, que este naranja que es, "You're fired". Ahí lo tienes, el presidente de los Estados Unidos de América. Talentos, jóvenes empresarios. Pero era implacable, exactamente. Y oye, y tenía ojo, ¿eh? A los que elegía realmente valían. En fin, pausita. Una pausa y seguimos. A ver qué es lo último de lo último. Nos lo cuenta enseguida Juan Pablo. Y yo la crónica rosa. Oye, revisas. El putíbulo de Mainat no deja de producir, es una cascada continua de acontecimientos. Es como cuando cantaba La Trinca, no para. Pero vamos a ver, tú fíjate, La Trinca ya lo vio. Su éxito fue El Barón de Bidet. ¿Dónde hay bidets? ¿Qué es que sé? Pues eso. Es la mañana. Es radio. Juan Pablo Polvorinos, haznos el resumen de la situación. Muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Empiezo contándote, Federico, que hoy se cumplen 2 semanas, fue el pasado día 30, desde que conocimos aquella información del diario El País que hablaba de las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez para con el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Es verdad. 2 semanas se cumplen hoy. Bueno, pues atención al hecho novedoso, llamativo, que tiene lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados. Verás, Kitty Garat, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos. A pesar de ese margen de 15 días, hoy no tenían pregunta planteada ninguno de los 3 jueces que forman parte del Ejecutivo, ni Margarita Robles, la ministra de Defensa, ni Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, ni Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior. Los 3, además, han formado parte en algún momento de sus carreras profesionales del Consejo General del Poder Judicial. No le ha planteado la oposición ninguna cuestión al respecto de esta reforma de la justicia que está generando tanta polvareda entre la clase política, asunto que sí que se ha mencionado por parte de PP y Ciudadanos en las preguntas en la sesión de control. Ambos han verbalizado lo que ayer anticipaban en Twitter, tanto Arrimadas como Casado. Vamos a escuchar el fragmento de la pregunta de la líder de Ciudadanos a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Han solemnizado la amenaza de acudir a la justicia europea en el caso de que Sánchez perpetre este golpe a la justicia. Pero el mayor atropello sin duda es lo de los jueces. Mire, solo hay una idea peor que el hecho de que ustedes se repartan a los jueces aquí en el Congreso por amplísima mayoría. Y es que se lo repartan solamente los del Gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados. ¿Se ha modificado la Constitución esta mañana, antes de que yo viniera a esta Cámara? ¿Se ha modificado que sean las Cortes Generales quienes elaboran y votan las leyes y esta sea la sede de la soberanía popular, obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al Judicial y a todos los órganos del Estado? Porque si eso no se ha modificado, rectifique usted lo que está diciendo sobre el Poder Judicial en este momento, porque entonces está faltando usted respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos leído más de una vez.
Fragmento de la sesión de control en la que, como decíamos, no hemos escuchado a ninguno de los 3 jueces del Gobierno, ni Robles, ni Marlaska, ni Campo. Han tenido 15 días desde la oposición para plantear preguntas al respecto de este asunto, pero hay que decir también que la maniobra del Gobierno, Federico, estaba muy calculada, porque se registra precisamente el martes, ayer, esta reforma, esta proposición de reforma legislativa en el Congreso de los Diputados. El orden del día de las sesiones de control se cierra el jueves de la semana anterior a las 8 de la tarde. O sea, que venía con la trampa puesta. Ahora, exacto, realmente lo de Carmen Calvo debe ser que está mejor, porque noto que le sale la voz y dice más tonterías que de costumbre. El artículo 122.3 de la Constitución dice precisamente que tiene que ser por mayoría de 3/5. O sea, es que es asombroso lo de esa mujer, ¿eh? Bueno, Federico, te cuento también que al margen de la sesión de control que continuó en el Congreso y de la que donde se está hablando, por cierto, también de Madrid, desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta pide que se retire, ya lo sabes, el estado de alarma. El consejero Enrique López ha defendido esta mañana que se ha decretado en contra de la Constitución y avanza que siguen estudiando cómo recurrirlo en los tribunales. Como sigue estudiando mucho, va a acabar otra carrera, ¿eh? Sí. Mira que estudian siempre con tal de... Mira que es fácil ir a juzgado, ¿eh? Sí. Dice, ¿cuál es el juzgado de guardia? Al lado de la farmacia. Pues ve y denuncia. ¿Lo has comentado? Uy, hay que estudiar, hay que estudiar. Decía que lo has comentado esta mañana, Federico, que ayer Isabel Díaz Ayuso tuvo la cautela de dejar fuera de la rueda de prensa que ofrecieron con Almeida y con Ruiz Escudero, dejaron fuera a Aguado, que hoy, claro. El problema es que Aguado, cuando no tiene foco, lo busca. Lo ha encontrado hoy en Onda Cero. Ayer Salvadorilla habló de la incidencia acumulada, y es la incidencia acumulada que va disminuyendo. Primero eran 1.000 casos, luego 500, luego 200, luego 100. Hoy Aguado en Onda Cero habla no de 1.000, ni de 500, ni de 200, ni siquiera 100. ¿Quién da más? Aguado habla de 25. Pensemos, ¿qué medidas queremos y debemos adoptar para bajar la curva, desde mi punto de vista, por debajo de 25? No en 400, ni en 300, ni en 200, por debajo de 25. Y luego, la herramienta jurídica que utilicemos es lo de menos. Pensémosla y pactémosla. Pero estar permanentemente en la polarización es un gravísimo error. Y ayer fallecieron 35 personas con nombre y apellidos, con familias rotas. Y mañana fallecerán otros tantos. Y mientras tanto estamos en este espectáculo lamentable, desde mi punto de vista, de buscar responsabilidades y a ver si arañas votos aquí y allá. Pues en eso está Aguado, Espero en arañar que votos. no vaya a las elecciones este majadero. Pero ¿cómo que 25? O sea, pero esto en función de qué criterio. Ningún país de Europa tiene el criterio de 25. 25 es medio avión que pasa. Es un sujeto siniestro. Dice, da igual la herramienta jurídica. No, hombre, ya el estado de guerra... Decretas el estado de guerra y ya está, y solo en Madrid, ¿eh? Es un tío siniestro, ¿eh? Bueno, un par de cosas más, Federico, con respecto a otras autonomías con alta incidencia de coronavirus. Hay rueda de prensa en Cataluña a la 1:30 de la tarde para dar a conocer las medidas restrictivas que se van a tomar, que se van a llevar a cabo, y el vicelehendakari vasco, portavoz del gobierno, Josu Erkoreka, ha dicho hoy que descarta la hipótesis de que se pueda aplicar en estos momentos un estado de alarma en el País Vasco. Pues claro. Yo la descarto por completo. No sé, y en Navarra menos. Pero dice que... A ver quién se lo dice a Otegi. Claro, dice Erkoreka, de decretarse el estado de alarma en el País Vasco, la gestionaría, por supuesto, el lehendakari Íñigo Urkullu, sin ningún tipo de duda, se ha puntualizado. Claro, el que manda, normal. Así. Muchas gracias, a ti, Federico. Juan Pablo. Bueno, vamos a ver, Isabel González, muy buenos Federico, días. ¿qué tal? Hoy día de revistas. Miércoles de revistas, ahora damos cuenta de ellas. Y el putíbulo de Mainat sigue suministrando protagonista en una de ellas noticias. Porque la revista Lecturas tiene acceso a la documentación de la demanda de Mainat. Ya estamos aquí otra vez en las mismas. Oye, claro. La verdad es que ha cogido la delantera, como se nota que tiene dinero. Yo reconozco que Lecturas no... He sido muy objetiva. Sí he sido muy objetiva en el resumen que hacemos en Libertad Digital de las revistas, porque tiene por un lado esa información de Mainat, es decir, absolutamente partidista, y por otro lado le pega, se une al linchamiento contra María Teresa Campos. Claro, hay que recordar que en esta revista trabaja Jorge Javier, que paga la nómina a Jorge Javier, entonces se suma al carro de las personas que hablan de la... Y mira que han salido las pues hermanas sí, Federico, Campos efectivamente, veces, ¿eh? Y parece que había paz, pues me parece que se ha roto, porque habla de una Teresa Campos desesperada y acuciada por las deudas, pero de cantidades absolutamente brutales de dinero, y hace un reportaje en el que pues tampoco podemos profundizar porque está constantemente y debe esto, y debe lo otro, y debe tanto que dentro de poco va a salir la mujer con el cobrador del frac allí a su vera. Pero del caso Mainat, Federico, hay que comentar... ¿Pero le debe algo a Lecturas?
Pues no lo sé, eso es lo que tendríamos que No, preguntarnos, porque como claro. Lecturas ha estado pagando a Me esa imagino ruina, que Semana ¿no? contraatacará la próxima semana, Hombre, sí. valga la redundancia. ¿Qué cuenta, por ejemplo, Lecturas, así brevemente, porque ahora lo vamos a abordar en la crónica rosa, de esa documentación que tiene de Mainat? Bueno, pues retratan a Ángela como una persona agresiva, que incluso llegó a su hermana a encerrarla en una terraza y que después por agresiones tuvieron que llevarla al hospital, o que mordió en el brazo a uno de sus hijos, o que les metía escondidas en cámaras, escondidos en marcos de fotos, Pero tarjetas y la teléfonos fuente de de espía. eso, ¿cuál es la fuente? Se llama Mainat, me parece. Bueno, es que Quiero claro, pensar. es una cosa, o sea, están acusando a una persona porque su marido, con el que está en curso en varios procedimientos judiciales, aparte del divorcio, si es que lo es, o sea, que es lo que diga Mainat. Y si dice Mainat que un día atropelló a una vieja y le pasó publican. 6 veces por encima y luego vendió los órganos, también lo Ayer publican. salieron a hablar los abogados de Ángela, Federico, también lo contaremos ahora en 5 minutos. Lógicamente defienden su inocencia y aclaran 2 o 3 puntos, pero hay que reconocer que Ángela tampoco está haciendo nada por ayudarse a sí misma. Con y esa es que peluca imposible. han publicado, ayer dedicaron en Sálvame, han metido a un par de periodistas infiltrados en el putíbulo, Federico, y es verdad que las explicaciones que ella da apuntan a que les está diciendo, no, las chicas vienen luego, las camas están limpias, tenéis jacuzzi aquí. Sobre todo toallas. Pero ella, además, es ella la que hace el está en home la tour, casa, ¿no? pero ella está en la casa de él. O Sí. sea, vamos a ver, el dueño de esa casa... Dice, ahora llevo yo el negocio. Hay un momento que dice algo así. Bueno, llevará hasta que el dueño le quite la casa. Claro, pero ¿quién llevaba antes el negocio? Pero vamos a ver, que es que lo que está publicando Lecturas es la opinión del dueño de la casa del putíbulo. O sea, eso se pone en la sección de contactos. Es que es todo esto, ya te digo. Tremendo. Con decirte que la entrevista de Raquel Pereira, la ex de Alejandro Sanz, pues se queda como si fuese un angelito. Claro, será gente bien nada. No sosa. hay una mala palabra, todo hay que decirlo. No ha cobrado, también hay que decirlo, pero Por eso, si no cobran, no. Sí, no ataca, ¿no? Si no cobra, no ataca. Nada. Bueno, ahora reportamos todo.